Ahora, cuando esa revolución triunfó y se instaló en el poder, empezaron las excusas. Bueno, ahora todos tenemos que trabajar para el engrandecimiento del país, todos tenemos que trabajar para resolver estos problemas tan graves. Empezaron a inventar enemigos. Fidel Castro, hasta que cambió el uniforme por el jogging, era un tipo que estuvo 50 años vestido de uniforme, esperando que viniera la invasión norteamericana, que nunca iba a llegar. Digamos, después de lo de Bahía de Cochinos, sabía que Estados Unidos no iba nunca a invadir Cuba, pero la excusa era, nos tenemos que preparar porque van a venir a invadirnos. Estamos en estado de excepción. El sistema cubano tiene una característica que es el estado de excepción, donde el Estado puede hacer lo que quiera porque es un problema excepcional. No son como las leyes de emergencia en Argentina, ¿no?, que duran para toda la vida. El estado de excepción en Cuba ya tiene más de 50 años. Es decir, hace 50 años que están en estado de emergencia. Y esto, digamos, empiezan a generar en la gente la idea de que por encima, digamos, que lo más importante no es que cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra vida podamos vivir mejor, podamos tratar de buscar nuestras metas, de cumplir nuestras metas, de crecer y de producir y de prosperar, sino que hay algo más importante por lo cual nosotros tenemos que subordinar nuestros valores. Y esa es la base metodológica de cualquier sistema totalitario. Entonces, cuando uno hoy en Argentina escucha todo el tiempo, ¿no?, porque ¿cuál fue uno de las características del sistema comunista? La lucha de clases, fomentar el odio entre la gente, de una manera que era totalmente ilógica, porque no resistía al menor análisis. O sea, ¿qué pasaba en el cerebro de un proletario el día que se convertía en comerciante y pasaba entonces a ser un burgués? O sea, le cambiaba algo en el cerebro, le hacían una operación en el cerebro para convertirlo en un burgués cuando había sido proletario. O sea, o la gente estaba predestinada: si nació pobre va a morir pobre, y si nació rica hay que destruirla. Y a fomentar el odio y la lucha de las clases. Esta era una constante y un punto fundamental dentro de la filosofía comunista, que servía para mantener nuevamente a la gente distraída de lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Porque mientras los proletarios pensaban que su problema eran los ricos o se habían ido de Rusia o los habían matado a todos, se habían expropiado sus propiedades. Resulta que ahora había un montón de nuevos ricos, que en realidad eran los propios funcionarios del Estado, que decían que hacían todo eso por el bien del proletariado. Ahora, la historia de Rusia es una historia burda, que sería graciosa si no fuera trágica, si no hubiera habido los millones de muertos que hubo en purgas, en fusilamientos y muertos de hambre, y muertos en las cárceles. Sería casi grotesco, pero lo que creo que es muy importante que no olvidemos es que los principios, tal vez en forma más solapada, están siempre latentes. Es decir, la historia no es inexorable. Ustedes saben, hoy hablamos también con Gonzalo un poco el tema del historicismo, ¿no? Esta idea de que la historia insoslayablemente se va a repetir. La historia no se repite insoslayablemente. La historia lo que nos enseña es que porque la gente hizo determinadas cosas, se produjeron determinados fenómenos. Esto no quiere decir que vaya a volver a suceder en el futuro, pero sí nos enseña que si cometemos los mismos errores, podemos llegar a caer en la misma situación. Entonces, la gran enseñanza de la historia, cuando uno deja la pretensión historicista de que uno puede predecir prácticamente lo que va a pasar en el mundo a partir de lo que pasó antes, pero aprende a hacer un trabajo de disección de los hechos y de los valores en juego y de las conductas en juego en determinados momentos, puede extraer principios generales universales y sostener que, bueno, miren, si cometemos los mismos errores que cometió la gente, o si nos dejamos engañar por las mismas mentiras con las que engañaron antes a otra gente, podemos llegar a caer en la misma situación. En ese sentido me parece que precisamente la historia de la Unión Soviética y lo que pasó en todos estos países es muy importante, porque en realidad una de las cosas que uno ve crudamente
es cómo se confrontó, obviamente en esto no hay blancos y negros, hay matices en todos lados, pero cómo se confrontó ciertos sistemas donde se respetaba la libertad, la propiedad, como decía Gonzalo, las ansias de superación de las personas, el mercado y la inventiva y la posibilidad de obtener un beneficio por el propio trabajo, cómo donde eso se llevó a cabo pudo generar un sistema y una prosperidad y una riqueza tan grande que eso solo fue capaz de destruir por la confrontación o por la carrera a aquello que el tirano más poderoso, el que tenía la decisión de vida y muerte de cada uno de los habitantes de la Unión Soviética, no podía conseguir. Es decir, curiosamente, en los lugares donde hay más libertad, el gobierno no le puede decir a ustedes qué van a producir, qué no van a producir, en qué van a trabajar, en qué no, o a cuánto van a vender o a cuánto van a comprar. Y sin embargo, la sociedad, y en esto David Hume, como mencionaba Gonzalo, Adam Smith, Adam Ferguson y Friedrich Hayek en el siglo XX, sintetizando todo eso, nos enseñaron que en realidad la sociedad es el producto de la interacción libre y voluntaria de las personas que actúan en su propio beneficio, para su propio provecho, y al hacerlo, lo que hacen es tratar de ofrecerle a los demás lo que los demás quieren, porque es la única manera, cuando la fuerza física no está involucrada, de que uno puede obtener lo que quieren de los demás. Recuerden la famosa frase de Adam Smith, comienza La riqueza de las naciones diciendo: no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero que tenemos sus productos, sino de su egoísmo, porque él quiere lo que nosotros tenemos, nos tiene que dar a cambio lo que nosotros queremos, y en ese intercambio libre y voluntario se desarrolla como una suerte de mano invisible que todo lo va ordenando, y ningún dictador en el mundo podría hacer que las personas se pusieran de acuerdo, y sin embargo cada uno termina haciendo lo que es más eficiente y lo que es mejor para él, según los valores de cada uno, porque este es otro de los temas. Cada persona tiene su propio código de valores, tiene sus propias metas, tiene sus propios horizontes, y no hay posibilidad de que ninguna persona en el mundo, ningún tirano el más poderoso del mundo, pueda sustituir el código de valores de cada uno de nosotros por un código universal o por un código estándar, puede imponer. Y en realidad cuando uno hace la lista, ¿no? Decíamos Lech Walesa, Pablo II, Reagan, Gorbachev, uno podría decir, bueno, el granjero de Kentucky que produjo maíz y que ese maíz vendido generó una cantidad de riqueza que permitió que Estados Unidos tuviera un tanque más y que los soviéticos, para igualar ese tanque, tuvieran que matar 200 personas obligándolas a trabajar a destajo. Bueno, eso creo que una de las grandes enseñanzas de esta época tan turbulenta del siglo XX fue que de alguna manera se contrapusieron las dos formas de pensamiento. Y algo que me parece muy importante recalcar, y creo que hay que recalcarlo sobre todo en los tiempos que corren en la República Argentina, es el reconocimiento de los valores individuales, de los valores y del valor de las personas. Hoy a la mañana hablábamos con Federico de algunos asuntos, y yo le decía que esto que me hacía recordar un poco a lo que es el dilema del prisionero. Entonces, en teoría de juego, los economistas utilizan una metáfora que se llama el dilema del prisionero, que, dicho muy sintéticamente, imagínense que la policía detiene a dos personas y los tiene incomunicados. Ninguno de los dos puede saber lo que el otro va a decir, los indaga a los dos pero por separado. Y entonces yo sé que si yo digo que mi compañero es el culpable, lo van a condenar a él y a mí me van a absolver. Pero si yo digo que los dos somos inocentes, nos van a absolver a los dos. Ahora bien, yo voy a correr el riesgo de decir que él es inocente cuando no sé si él me va a decir que yo soy culpable y voy a terminar preso yo. Es decir, cuando ustedes logran que la gente no tenga información, que esté aislada, en realidad el grave problema es que hay que tener mucho valor para tomar decisiones.